¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Un sismo que se reporta de 2.3 con una profundidad de 1 kilómetro, o sea, muy superficial y con un epicentro en la Ciudad de México. Habría dado un susto, pues, a muchos de la comunidad que nos están viendo, que lo sintieron como un jalón. Nos cuenta aquí Fernando desde la Ciudad de México, desde la alcaldía Iztacalco, nos dice lo siguiente: yo lo percibí como una sacudida algo fuerte, pero pasó rápido. Mis vecinos sí salieron de sus casas, al menos aquí sintió fuerte, ¿no? Y bueno, empiezan a salir algunas imágenes de la gente que salió, ¿no? Debido a este sismo. Obviamente no se generaron las alertas sísmicas. Es un sismo, aunque de baja magnitud, pues se sintió fuerte por la profundidad tan cercana a la superficie y también pues por el tema de la cercanía del epicentro, ¿no? Exactamente, por eso no suena la alarma sísmica, aunque ya se agarró de meme que pues suena cuando no hay, y ahora que hubo no hay sismo No, alerta, pues bueno, la bueno. cuestión es que es porque es ahí mismo y la verdad es que es muy leve, ¿verdad? 2.3. Sí, bueno, sí estuvo leve en teoría, ¿no? Si lo vemos, si lo En vemos desde la teoría. pura magnitud. Pero bueno, fuertes saludos por aquí a María, Adriana, Ana, BG, a XHCGB, Ciegos Generando Visión. Saludotes también. Adriana, ¿cómo estás? Suyuri, espero que todos estén bien. Vamos pues a la información de lo ¿Qué que está dice pasando. Suyuri que dice en Portales sí se cimbró muy fuerte? Sí, pero muy fuerte, sí. Es que de que se sintió un sacudidón fuerte también, digo, lo dice Fernando ahí que... Pues sí, es que depende también, hay zonas como que están más inestables, ¿no? Y se Sí. sienten más fuertes los sismos, aunque sea pequeña la magnitud. Y que si te tocó en el mero epicentro, pues digo, lo sientes fuerte, ¿no? Pues bueno, gracias por sus comentarios en este tema. Si quiere, ahorita seguimos comentando. Vamos con la información, ¿no? Con lo que está pasando en el mundo. Iliana Reyes, ¿cómo estás? Saludos hasta Torreón, Coahuila. A Suyuri, a Ana, a Adrián, bueno, a toda la comunidad. Vamos pues a la información. Bueno, un grupo de ciclistas que estaban pedaleando en Argentina vieron, mientras se pararon a tomar agua, vieron esta extraña luz que bueno, en un principio dijeron, bueno, hacer cualquier cosa, ¿no? Ahorita se mueve. Lo que ellos describen fue una luz que salió de las nubes, o sea, que fue saliendo como las nubes, es lo que yo entiendo, es lo que he visto en varios reportes. Dice, fueron testigos de un impactante fenómeno de extrañas luces que vieron en el cielo. Según se sabe, bueno, con sus celulares empezaron a tomar videos, imágenes y pues alrededor de 22 personas pudieron ser testigos de este fenómeno. Las imágenes muestran unas intensas luces, al parecer como color tono naranja rojizo. No se ve un objeto sólido, ¿no? Parecieran más un tipo de luz. Lo curioso es que están fijas, que aparentemente salieron de la luz. Y lo que no me queda claro es en cómo se desaparecen. Se fue extraño ver las luces sobresalir entre las nubes, considerando que también había algo de niebla. Paramos un rato para tomar agua y esperar a que otro grupo, que esté todo el grupo completo. De repente uno de los chicos dice, ¿qué es eso de allá? Ahí empezamos a mirar y a filmar. Relatan, bueno, pues de momento es un tema que llama la atención, ¿no? Pregunta Adriana Melgarejo que en qué provincia. Creo que, a ver, pues un Sí, momento, decía que fue en la provincia de Punta Lara, en Ensenada. en Ensenada, entre lo que entiendo yo es Buenos Aires y Ensenada. No sé si sea un recorrido el que hagan ahí o algo así, pero dice Dice, la localidad es de Punta Lara. es de Punta Lara. Esa es una ruta que une Villa Elisa y la localidad de Punta Lara. De Punta Lara. Bueno, pues ahí está el asunto. Vamos a otro tema importante. Bueno, llama la atención una encuesta que pues posiciona a Prigozhin en uno de los puntos o uno de los niveles más altos de Rusia ante las próximas elecciones que serán, creo que en el 2024 ya, Sí, en ya. Rusia. Y bueno, pues entre los encuestados pusieron a Prigozhin y que va quedando en segundo lugar, Peligroso. casi al mismo nivel que Vladimir Putin, con esta continuos choques que ha habido entre Vladimir Putin y Yevgeny Prigozhin. Llama la atención que esté en segundo lugar, que esté muy por arriba de Lavrov, que esté muy por arriba de Sergei Shoigu, que Sergei Shoigu, el ministro de Defensa, Uf, tiene 0.1%. bajísima su popularidad. Exacto, Sergei Lavrov, que acá en Latinoamérica es como muy conocido, tiene un 1%. O sea, no es muy popular. No. Vladimir Putin tiene un 42.5%, que también, o sea, al Sí, ser Vladimir Putin no lo pueden poner abajo, obviamente, claro, claro, ¿no? claro.
Pero llama la atención que le den el 39.7% a Yevgeny Prigozhin, el jefe del grupo Wagner, ¿no? Sí, algo bastante llamativo, que por cierto el día de ayer hoy Sí. Hizo varios comentarios en su grupo de Telegram donde no quiso decir Vladimir Putin, habló del abuelo de Rusia, todos creen que se refería a Putin, Sí. ¿no? Como una forma de no decir su nombre, pero pues básicamente se quejaba que el abuelo de Rusia no hacía nada y pues uno no sabe qué es como la estrategia, pero yo no dije Putin, pero todo el mundo sabe que habla de habla Putin. de él. Bueno, pues ha escalado muchísimo. Algunos ya están diciendo que se cuide de las ventanas, que se cuide de los tés, ¿verdad? De estas reuniones de tés, que pues puede claramente correr peligro. Todos los opositores fuertes de Vladimir Putin o acaban en la cárcel o acaban sin vida. Exactamente. No ha habido otra. Entonces, la siguiente parece esa. Ahora, Yevgeny Prigozhin ha llegado a donde ha llegado porque se ha sabido cuidar. Entonces, aparte tiene un ejército de 50,000 personas que son su ejército, no son ejército de Rusia, o sea, es ejército que él paga, ¿no? O sea, que su compañía paga. Entonces, pues tiene la forma de cuidarse y de tener una protección importante también, ¿no? Exactamente, ahora que también son mercenarios, los mercenarios, dales una buena lana y te voltean. Cambian de bando, puede ser también, sí, también puede ser. Pues bueno, vamos a otra información importante. Pues bueno, siguen las tensiones en lo que es la Franja de Gaza. Sí. En Israel se atacaron más posiciones del yihad islámico. El ejército israelí confirmó que el combate de la fuerza de cohetes del grupo terrorista Ali Gali fue abatido, producto de bombardeos en lo que es el marco de la operación que les dijimos el otro día que se llama Escudo y Flecha, sí. Y otros 2 miembros yihadistas fallecieron en este ataque. Esto es lo que avisa el día de hoy, según el vocero de la FDI, el comandante de las fuerzas de cohetes del yihad islámico Ali Gali fue abatido producto de estas operaciones y el ejército asegura que Gali estaba escondido en los apartamentos junto con otros 2 miembros de este grupo fallecieron en el bombardeo contra el complejo residencial Jan Joirs. Ha sido tremendo, pues los encontronazos que se han estado dando con misiles de un lado y del otro lado, pero llama la atención, o no había visto una cantidad tan grande de misiles desde los grupos palestinos hacia Israel, o sea, 270 misiles. Más de 270 misiles, sí, cohetes, sí. Y que buena parte no pudieron detenerlos. Pues no, porque tienen el domo de hierro y es bastante efectivo, pero sí 3 cayeron en zonas pobladas, 205 ingresaron al territorio, pero pues todos fueron neutralizados. Ahora por parte... Los 207 no, simplemente porque fallaron, cayeron en el desierto. Sí, tienen muy mala puntería porque son bastante malitos, al parecer. Muy malitos, sí, no son precisos, ¿no? Pero sí llama la atención. Y ahorita están publicando en Twitter, esto habría que confirmarlo más tarde, porque están saliendo imágenes así, de que supuestamente otra vez están una ola de ataques ahí. Al parecer, pues eso sería el escudo de hierro que está protegiendo de misiles que vendrían de Gaza, se supone. Pero esto, insisto, pues ya ven que en este tipo de situaciones de repente pueden surgir imágenes muy impactantes que igual son de otro tiempo, entonces habrá que esperar unas horas más para ver si esto ya está volviendo a suceder, ¿no? Exactamente, bueno, Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, advirtió que este intercambio de fuego aún no ha terminado. Dice, hemos asentado al yihad islámico palestino en Gaza el golpe más duro de su historia y en cuestión de 2 segundos, en medio de la noche, eliminamos al mismo tiempo en 3 sitios separados, al mismo tiempo a altos mandos de la organización terrorista. Fue lo que dijo el día de hoy. Bueno, pues ahí está el asunto, vamos a otro tema. Fíjense que se dio una balacera en otra más, ¿no? Una balacera, pero fíjense en dónde. O sea, en pleno puente, en pleno cruce entre México y Texas. Está muy caliente el asunto en esa zona. Dice lo siguiente, lo que reportan esto en Parr, Texas. Actualmente el puente internacional de Parr Reynosa, el cruce fronterizo clave que une Texas y México, está experimentando una explosión sustancial de disparos. Dice en Twitter el reporte, dice lo que lleva a las personas a buscar refugio, como se informa. Bueno, al menos se sabe que hay 3 personas
que estarían heridas, según los reportes, y una persona fallecida, según dice Raw Slater, el medio Raw Slater, que bueno, reporta esta situación. Vamos a ver qué más se dice de este tema. Al parecer, pues sería en esta zona, ¿no? Ahí es donde se habría dado la situación, ¿no? Básicamente en el cruce. Sí, no, salieron muchas dudas si era una cuestión de carteles, si era una cuestión por los migrantes, pero pues bueno, no ha habido como mucha información de este tema. También decían de white supremacists, o sea, de estos grupos anti-migrantes, pero que son muy violentos, ¿no? Racistas. Quién sabe, ¿no? Pero el punto es que esta situación está dándose en estos momentos. Vamos a otro asunto importante. Pues bueno, el día de hoy, siguiendo con el tema de Israel, las Naciones Unidas han exigido a Israel que cumpla con sus obligaciones humanitarias con la Franja de Gaza. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha exigido a Israel que se adhiera a la obligación de la ley humanitaria internacional que se impone en el marco de esta escalada que ha habido en estos días. A través de un comunicado de su portavoz adjunto, Fahad Haq, Guterres ha reiterado que Israel debe hacer un uso proporcional de su fuerza y tomar todas las precauciones posibles para evitar atacar a civiles y estructuras civiles en sus operaciones militares. Bueno, el día de ayer hablamos que habían fallecido, que 20 civiles, una cosa así, unos 15 civiles, entre ellos pues se hablaba hasta de un ruso que era un doctor, y pues bueno, los bombarderos de los últimos días han cobrado la vida de varios miembros del yihad de Palestina, pero también fallecieron 4 niños durante estos ataques, también varias mujeres, y pues esto ha sido catalogado por Guterres como inaceptable y algo que debe parar inmediatamente. Vamos a otro asunto importante. Si se han perdido algunos de los reportes que hemos estado haciendo en estas últimas horas, les quiero comentar algo que me parece fundamental para entender cómo va la historia de Ucrania, ¿no? Y hay una situación que ya es visible, que ya incluso hay imágenes, como podemos observar, donde se ven unidades, esos son grupos de rusos, de 2 unidades rusas, que salieron huyendo de su posición. Esto en Ucrania, dentro de Ucrania, fueron perseguidos por tanques, por bombardeos. Algunos de los rusos se rendían y bueno, pues ya se entregaban. Otros salían huyendo. Y bueno, hay una imagen muy tremenda de un dron, ¿no? Donde un dron lo está siguiendo por una trinchera, está a punto de lanzar una bomba a este ruso. El ruso voltea a ver el dron y le hace así, que significa me rindo. El dron se retira, regresa con un papel, le avienta el papel, en el papel venían instrucciones de que tenía que seguir al dron hacia la posición de los ucranianos y pues lo duda el ruso, pero lo hace y sigue la instrucción, sigue porque estaba entre 2 fuegos. De un lado los rusos todavía disparando, huyendo, y del otro lado los ucranianos avanzando. Pues él sigue al dron con, obviamente, me imagino, muriéndose de miedo. Y bueno, llega con Ucrania, lo detienen y lo tienen obviamente como un prisionero de guerra. Pero a lo que voy es que se está dando una voltereta en Bakhmut. Un tema que ya el mismo Prigozhin está muy molesto, porque una de esas zonas que despejó Rusia, que vamos, abandonó Rusia en Bakhmut, no le avisó al grupo de Prigozhin, y eso, nada más por no haberle avisado a Prigozhin que habían abandonado esa zona, le costó 500 soldados al grupo Wagner. 500 mercenarios murieron porque no le dijeron nos estamos yendo. Mientras Vladimir Putin daba el mensaje de la victoria, pleno 9 de mayo, en ese momento estaban saliendo unidades de Bakhmut, estaban huyendo. Y pues bueno, es un tema que ahora se ha vuelto muy relevante, muy importante dentro de esta historia, ¿no? Que pues ha tenido muchos giros. Exactamente, que ha sorprendido bastante. Claro, hay muchas versiones en internet, hay muchas historias ahí que se contradicen, pero así es la guerra, básicamente. Así es la guerra. La forma de ir como comprobando es ir viendo las reacciones. ¿Cómo vas comprobando las situaciones? Aparte de las imágenes. Las reacciones, por ejemplo, del grupo Wagner. Ves que el grupo Wagner confirma al decir,
¿sabes qué? Murieron 500 soldados por haber abandonado esta zona. Entonces es una forma de ir confirmando lo que Ucrania está diciendo. Y los ucranianos después lo confirmaron, ¿no? Que efectivamente sí había habido todo un pelotón, ¿no? Dos unidades. Y bueno, esas son las imágenes de esas unidades huyendo. Pues bueno, ahí está el asunto. Vamos pues a otro tema importante. Bueno, se ha hablado mucho de la IA, que si se van a perder empleos, que etcétera, etcétera. Muchas cosas muy negativas. De la inteligencia artificial, ¿no? De la inteligencia artificial, pero poco se ha hablado de los avances que nos puede traer también en la cuestión, por ejemplo, médica. Y se acaba de entregar una investigación, un estudio que se hizo por parte de la Universidad NSW y la Universidad de Boston, donde mostraron con este estudio que está publicado en ACS Central Medicine Journal el día de hoy, miércoles, sí, que la inteligencia artificial fue capaz de detectar un patrón para que sea posible diagnosticar la enfermedad del Parkinson años antes de que aparezcan los primeros síntomas físicos, después de que los investigadores usaran esta inteligencia para encontrar signos tempranos de la enfermedad en los químicos que hay en la sangre de los pacientes. Recordar que el Parkinson es como lo que tiene Michael Fox, sí, ¿no? Como lo que también tuvo Mohamed Ali, que es poco control, ¿no? Temblor del cuerpo y que va progresivamente aumentando en el cuerpo. La enfermedad del Parkinson afecta más o menos pues a millones de personas. No existe ninguna prueba de cómo diagnosticarlo antes de que aparezcan los síntomas motores, que es temblor en las manos, ¿no? Dice, pero un programa de inteligencia artificial desarrollado por estos equipos de investigadores de estas dos universidades que comentaban, predijo la enfermedad de Parkinson con un 96% de precisión hasta 15 años antes de que aparecieran los síntomas. La coautora del estudio, que se llama Diana Zhuang, sí, dijo que se interesó por primera vez en encontrar un diagnóstico para el Parkinson después de escuchar la historia de Joy Mal, quien afirmó poder diagnosticar el Parkinson con el olfato. Entonces, a partir de ahí, antes de que aparecieran los síntomas, entonces a partir de ahí se dio cuenta que efectivamente los pacientes, según esta persona, compartían un olor a almizcle que empezaron a relacionar con esa afección. Okay. Entonces, pues empezaron a hacer esta evaluación ya midiendo los químicos en la sangre con información que tenían de 41,000 participantes, 90 de los cuales desarrollaron Parkinson 15 años después, y efectivamente la inteligencia pudo detectar los patrones y pues con una eficacia del 96%, decir quiénes iban a tener Parkinson y quiénes no. Y quiénes no. Qué interesante, y pues con eso me imagino que se pueden dar tratamientos y tratar de dar una mejor calidad de vida, ¿no? a la persona. Pues bueno, muy interesante, ¿no? Y creo que sí, las AIs van a traer también muchos desarrollos, muchos avances que pues también son necesarios. Vamos a otro asunto interesante. Punto y aparte, rápidamente siguen surgiendo imágenes del sismo de la Ciudad de México. Ahí está la gente saliendo. Esto lo pone Mariana Mar Betrong. También muestran esta imagen el geólogo Sergio Almazán en su cuenta de Twitter. Muy recomendada esa cuenta. Pues ahí está la gente saliendo, ¿no? La gente, pues sí, se llevó un susto. A pesar de que no hubo alerta sísmica. No hubo alerta sísmica. Pero fue un sismo, como les digo, de 2.3. Muy en la superficie, a 1 kilómetro de profundidad. Un tema que pues sí también es pues importante. Vamos pues ahora sí a otros temas. Quería mostrarles rápidamente esta imagen. Vamos a eso. Gracias por acompañarnos. Recuerda. Vamos a otro asunto. Ya estaba poniendo la salida. No, hombre, quiere ir, Pepe. Aquí estamos. Feliz Día de las Madres. Si lo están viendo en 10 de mayo, si lo están viendo en 11, pues también feliz Día de las Madres, ¿verdad? Pero no importa. Siempre es el Día de las Madres. Siempre es el Día de las Madres. Ahora, pues hablando de las madres, vamos a otras noticias muy interesantes. Vamos a 2 notas de economía. Y luego vamos a otros asuntos también importantes. Miren, pues hay un reporte en el que aseguran un economista llamado Peter Schiff. Peter Schiff asegura que en este momento se vive una crisis que casi no se dice, casi no se habla en Estados Unidos como se debería. Dice, el dinero de nadie está seguro en ningún banco. Advierte sobre esta crisis financiera.
El economista Peter Schiff dice, espera que muchos más bancos quiebren y advierte que el dinero de nadie está seguro. Según dice, cuando la Reserva Federal establece tasas de interés demasiado bajas e imprime mucho dinero, desata la inflación masiva, crea desequilibrios económicos. Eso durante la pandemia, ¿no? Durante la pandemia se imprimió mucha lana, mucho dinero, las tasas de interés bajísimas, ¿verdad? Y pues eso, dice, generó un desequilibrio que ahora están sube y sube las tasas de interés, pero no logra equilibrarse la economía de Estados Unidos. Dice este economista, que por cierto, este economista es muy fan del oro. O sea, él siempre está recomendando, compren oro, ¿no? Oro, 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 como decía un comercial aquí en Monterrey, ¿verdad? Siempre oro, oro. Todo el día ponían un comercial que te decían, oro, 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 y vendían oro, ¿no? Pues digo, joyas, ¿o qué? Joyas, sí. Joyas. No creo que fueran de oro. No desconfías, ¿no? Desconfío bastante. Dice... Bueno, el economista y fanático del tema del oro asegura en una entrevista para One American News Network, dice, el lío que hizo la Reserva Federal al mantener las tasas de interés tan bajas durante varios años durante la pandemia, permitió que los bancos acumularan una deuda a largo plazo, bonos del tesoro e hipotecas de bajo rendimiento y sobrevaluadas. O sea, tienes hipotecas sobrevaluadas, tienes una deuda que en un principio... Como hay pocos intereses, no te está generando dolor, no te genera problemas. De repente empiezan sube y sube y sube las tasas de interés, tienes una deuda. De repente eres un banco chico y mucha gente quiere sacar dinero, ¿verdad? Porque cree que no tienes liquidez o lo que sea, pues en verdad no la tienes. Todos estos bancos, todo ese dinero que se lo dan los clientes, pues ellos lo invierten. Y lo invirtieron en cosas durante la pandemia que ahora perdieron su valor. Entonces... Si tú todas esas inversiones del dinero de la misma gente, ya lo invertiste, lo tienes ahí esperando a que regrese a su valor. Pues, que trabajen por ti. Ajá, estás en pérdida. Entonces, el momento en que la gente quiere sacar su dinero, en ese momento dices, pues sí, pero no tengo para todos, y ahí empieza el problema. Entonces, pues el gran negocio de los bancos, pues es tener el dinero para manejarlo y sacarle dinero. Pero durante la pandemia no se hizo. Entonces, vamos a ver posiblemente una burbuja. El otro día decían, según este informe de la Universidad de Stanford, ¿no? Decía que 4,800 bancos podrían quebrar, ¿no? Sí. Si con que fueran 10 más, 20 más, pues ¿cuánta gente se va a ir por delante? O sea, me explico, es un problema muy fuerte. ¿Quién sabe si el gobierno de Biden pueda sostener algo tan grande? Lo han logrado medio contener, pero las cosas están fuertes, ¿no? Otro asunto también en economía que me parece importante, dice, otro asunto también, si la preocupación de los inversores por la posibilidad de impago de Estados Unidos ha elevado el costo de asegurar los bonos del tesoro. Y tener una deuda, según quién seas, es más caro o más barato. Si eres un país, vamos a poner un ejemplo, un país, no sé, ¿qué les gusta? Nicaragua, Venezuela, un país con economía destrozada, ¿sí? ¿Cuánto le va a costar a él tener un préstamo? Altísimo, ¿verdad? Porque nadie confía en esos países. No les ponen más interés. Entonces le dicen, sí, pero me vas a pagar tanto de interés, no sé qué. O sea, el costo de la deuda será más caro para ese país. Para un país como Japón, Corea del Sur, Noruega, Finlandia, o sea, esos países tienen un costo de deuda barato, ¿verdad? Bueno, Estados Unidos está tan emproblemado ahorita que ya está a punto de que la calificación crediticia sea calificación crediticia basura, que le llaman, ¿sí? Que estaría en los niveles de México, de Brasil y de Grecia. No tenemos un buen nivel a como los países pues más desarrollados, como ¿no? Noruega. Exacto. Entonces dice, ¿por qué? Pues porque países que han incumplido, países que pues no han sido sostenibles en sus pagos, o sea, todos los países tienen pues una calificación negativa. Según yo, México la había mejorado, pero aquí nos ponen como que también estamos en esa lista. Pues bueno, ponen a Brasil también y a Grecia. El asunto es que Estados Unidos está a punto de entrar a ese nivel y eso también sería pues un tema preocupante porque en cantidad de deuda es muy grande, pero no les está costando tanto.
Si de repente no piensan a pagar, pues les van a subir los intereses. Ahora, cada vez que se endeuden, les van a querer cobrar más, ¿no? Como un país en desarrollo. Exactamente, y como la gente, ¿no? La gente en general, pues si mucho, tienes muy mal que historial crediticio, pues sí, te cobran más intereses. Al menos en Estados Unidos sí funciona así. No, aquí sí, también. Yo creo que sí, en todos lados te van a querer cobrar más, ¿no? Mientras más, menos posibilidades buenos de es para pagar, pues más te cobran. Por eso no costea comprar a crédito, chicos. Bueno, sí costea. Bueno, si tienes un buen historial. Si tienes un buen historial y sabes manejar los créditos, ¿no? Si no, ni se metan en la boca del diablo, así déjenlo. Vamos pues a otro asunto importante. Bueno, pues Pakistán todavía sigue todo este rollo desde que detuvieron al ex primer ministro Imran Khan, que por cierto hay una foto muy famosa de él con la princesa Diana. De hecho, por ahí se estuvo diciendo que si andaban o no andaban cuando todavía, antes de andar con un doctor del mismo apellido. Pero bueno, regresémonos a la historia, olvidemos el chisme rosa. Pakistán llama al ejército para sofocar los disturbios por arresto. El gobierno pakistán llamó a las Fuerzas Armadas el día de hoy para ayudar a restablecer el orden de la ciudad, la capital Islamabad y 2 provincias a raíz de las violencias que se ha visto desde el arresto de este ex primer ministro. Fue puesto bajo custodia pues durante 8 días por el momento por nuevos cargos de corrupción el miércoles, luego que se arrestó el martes. Y al menos 5 personas ya han fallecido durante los enfrentamientos entre las policías y los manifestantes. Ayer se hablaba de 1000 detenidos, hoy le bajaron a 300, ¿no? O sea, a ver, se me vamos hace a ver. curioso. No, sí, los últimos reportes todos dicen 300 ahora. 300, pero ayer decían 1000, entonces quién sabe desaparecieron de repente. Cómo está la cosa, ¿no? Bueno, por el momento el gobierno lo que ha hecho es que ha restringido el acceso a Twitter, a Facebook y a redes sociales, cosa que yo creo que debería estar prohibidísimo por parte de la ONU, que se restringe el internet. Ya un país que hace eso ya está afectando algo que es un derecho humano, que es la comunicación, y se sabe que entre los detenidos figuran un alto cargo del partidario opositor que se llama el PTI, que es del mismo que forma Khan, y que afirma ante tribuna que teme perder la vida. Entonces, pues bueno, esto de que se llame a los militares a tranquilizar a la gente, pues es peligroso. Así es. Bueno, punto y aparte, estoy poniendo el mapa de dónde fue el sismo, porque me lo pasó ahorita Ale Estrellita, gracias Ale. Al parecer fue ahí ahí están viendo, ¿no? En la Magdalena Contreras, ¿no? Sería el epicentro. Exactamente. Puse la imagen de Diana y el... Sí los vi, ¿Sí los viste? Que yo no me sabía esa historia. Sí. Ves que incluso de mayor se ve bastante bien el señor. Sí, está bastante guapo, la verdad. O sea, está muy presentable, parece actor. El típico actor que ponen de jefe de malosos en Estados Unidos, ¿verdad? Exactamente. Pero, pues bueno, muy popular, ¿no? Muy magnética, digamos, su personalidad por lo que veo, tanto que después, pues, de supuestos actos de corrupción, la gente, pues, sale a defenderlo, ¿no? Exactamente, de hecho el día de hoy hubo una reacción por parte de la ONU, no sé si ya contestas esto, pero Antonio Guterres pidió que todas las partes en Pakistán se abstuvieran de violencia y subrayó la necesidad de respetar el derecho de reunión pacífica. Guterres también ha pedido a las autoridades pakistaníes a respetar el debido proceso y el Estado de Derecho en los procedimientos contra el ex primer ministro. Exactamente. Bueno, y vamos a otro asunto importante. Bueno, una nota que me parece súper interesante porque, bueno, pues, todos, o bueno, no todos, pero algunos, pues hemos tenido algún familiar que padeció cáncer y hay uno en específico que es el de páncreas, que es durísimo, tremendo, ¿no? Una tía y mi propia madre fallecieron de eso, así que, pues bueno, los puedo decir en primera persona, es difícil de detectar y cuando lo detectan normalmente está muy avanzado. Entonces es lamentable y cuando cuando avanza rápido, pues avanza en meses se lleva a las personas. Entonces, bueno, es lo que tuvo Steve Jobs, el CEO y creador de Apple. Pues ni el dinero ni nada, sí lo mantuvieron un poquito más, pero ustedes vieron cómo se fue acabando Steve Jobs. O sea que es uno de los cánceres más tremendos y cada vez vemos desarrollos más interesantes. Hace 2-3 días comentaba sobre un desarrollo del cáncer en el cerebro, pues que ha impresionado, que es una especie de como de químico que te echan en el cerebro
que es como, ¿cómo le llaman? Gel, no sé qué. ¿Aerogel? Tipo aerogel, algo así, pero con un químico, y entonces se mete a lugares que los medicamentos no pueden y destruye las células cancerígenas sin afectar. Pero bueno, es otro tema. Estamos hablando del páncreas. Se ha desarrollado una vacuna experimental ARN que muestra, dicen, resultados prometedores. Según este estudio, lograron, pues, o han, digamos, visto resultados positivos. Según esto, los primeros resultados de un ensayo clínico con 16 voluntarios demostró que una vacuna experimental de ARN mensajero personalizada induce respuesta inmunitaria sustancial y retrasa potencialmente la recaída de los pacientes en forma de cáncer de páncreas. Esto, pues bueno, todavía, insisto, es un estudio clínico ya en humanos que tiene resultados buenos. Esto está publicado en la revista científica Nature o Nature, ¿no? Como le dicen. Por si algún médico que nos esté viendo que quiera saber más al respecto, pues bueno, ahí lo puede consultar perfectamente. Pero bueno, interesante ese desarrollo. Vamos a otro tema importante. ¿Qué más? Pues vámonos así rapidito a lo... vamos a otro, perdón, vamos a hacer un cortecín, perdón. Vamos a hacer un cortecito leve. Ahora sí, regresamos con la información. ¿Qué está pasando? Bueno, esta nota no le va a gustar nada, pero nada a China, y es que Japón está en conversaciones para abrir una oficina de la OTAN desde Japón. O sea, Japón está en conversaciones para abrir una oficina de enlace de la OTAN, la primera de su tipo en Asia, ha dicho el día de hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores en una entrevista el día de hoy, diciendo que la invasión de Ucrania obviamente les ha hecho abrir los ojos ante lo que podría suceder en el mundo. Sí. Y pues se han dado cuenta que el mundo no es tan estable, ¿no? Y sí, ya estamos en conversaciones, pero aún no se han finalizado los detalles, dijo el día de hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores Yoshimasa Hayashi, hablando una semana antes de la cumbre de la G7 organizada este año por Japón en Hiroshima. Hayashi citó específicamente pues que la invasión de Ucrania en este último año pues ha tenido repercusiones mucho más allá de Europa y ha obligado a Japón a repensar lo que es su seguridad regional. Dice, la razón por la que estamos discutiendo esto es por la agresión de Rusia a Ucrania. Y que acuérdense que Japón ya tiene un acuerdo con la OTAN en el tema de ciberseguridad. Exacto, sí, en el tema de ciberseguridad, sí. Ellos ya tienen una unión, tienen ya un diálogo constante, incluso pues están colaborando. Para la OTAN sería muy conveniente tener a Japón, tener a Corea de ese lado, ¿verdad? Porque son países muy ricos con pues mucho avance tecnológico y todo eso, ¿no? También es preocupante, la verdad, o sea, que una organización crezca tanto, no sé, ¿verdad? Pero sí, también es preocupante porque pues polariza. Eso es lo que empieza a pasar, empiezan a generarse estos bloques que ahora estamos viendo muy definidos. Pero desafortunadamente esto no hubiera sucedido si Putin no hubiera metido la mano en Ucrania. De verdad que ya la OTAN estaba pues ya medio ahí. Debilona, ¿no? Debilona. Sí. Lo único que fue empoderarla. Entonces agregó que Japón no es miembro del Tratado de la OTAN, que significa la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pero que la medida envía un mensaje a los socios de Asia-Pacífico del bloque que están comprometidos de manera muy constante con la OTAN. La apertura de una oficina de enlace de la OTAN en Japón marcaría un avance significativo para la OTAN en una zona con muchas divisiones geopolíticas, porque vemos a una China que les comentábamos ayer, bully, ¿no? Que pues contra Vietnam, de ahí anda molestando a la India, anda molestando a ¿cómo se llama? Pues a Corea del Sur también y a Filipinas, Singapur, y bueno, obviamente Taiwán. Trae varios en la mira. Pues bueno, vamos a otro asunto, interesante noticia, vamos a ver qué deciden, ¿no? Japón, la OTAN, en qué queda, ¿no? Vamos a otro asunto importante. Impresionante imagen que muestra Lisa, Lisa, Sí, déjame yo cómo se apellida. Que no se pueden los tornados, es lo que te iba a decir. Lisa Henningson publica esta imagen, un miedo desbloqueado. O sea, siempre me han dicho, en las montañas no puede haber tornados o es muy difícil, es demasiado raro. Vean el tamaño del tornado que se genera
en plenas zonas montañosas. Esto sucedió en Montana. Sorprendente, la verdad, esta imagen, muy muy bonita la imagen también. A ver, dentro de las imágenes, bueno, también tenemos una noticia, me parece interesante, de este personaje que es el que habría atropellado, Francisco Lopeza, que atropelló a... No, es el de las familias. Es el de las familias. Tienes razón, ya lo estoy confundiendo, estoy mezclando. Si es que fueron dos personajes, tres, en menos de Tienes razón. una semana. Bueno, este señor, están diciendo ahorita que tiene una... ¿cómo le llaman? Un abogado. Un abogado, ¿no? Que es súper abogado, es como el mejor abogado en esos temas en Texas, ¿sí? De los mejores abogados al menos en este tema. Según lo que han estado reportando, mucha gente empezó a especular que si es que era porque tenía lana, que porque alguien lo está apoyando, que no sé qué. Pues según dicen, Anthony Osso, que es un abogado así muy famoso, es el que va a estar defendiéndolo, pero porque el gobierno lo puso. Dicen que eso yo no sabía, ¿no? Que depende el nivel ¿Del crimen? Del crimen, el gobierno te puede poner abogados muy buenos. Porque quieren ellos que esté justo, porque básicamente él se está jugando a la vida. O sea, posiblemente sea condenada de muerte, ¿sí? Posiblemente, lo más seguro. Y no veo cómo se vaya a salvar de esa. Sí, porque tiene muchos testigos, además. Exactamente. O sea, según lo que saben, habría matado a 5 hondureños. Es de origen mexicano, ¿no? La persona, al parecer, estaba borracha, estaba disparando. Salen de una casa, de un evento religioso dentro de una casa, a decirle que sí podía disparar en otro lado, ¿no? Y entonces, pues, así apenas se acerca una de las señoras a decirle, pum, le dispara y luego se mete a dispararle a todos los demás y se vuelve todo un caos, ¿no? Obviamente, aparte, hubo heridos y todo, ¿no? Un tema tremendo. El asunto es que será defendido así porque básicamente se juega la vida y entonces los gobiernos, para que no quede dudas de que sí fue culpable o no, le ponen un abogadazo así súper bañado y si con todo abogado, súper bueno y todo, logran encontrarlo culpable, pues directito a la pena de muerte. Exactamente. Dice Misterio que sí lo habían agarrado. Sí, está en la cárcel. Ya está en la cárcel. O sea, ya está detenido. De hecho, pues la fianza que le pusieron es súper alta porque obviamente no la puede pagar. ¿Qué, 5 millones? ¿No? Sí, 5 millones. Entonces, pues bueno, ese es el abogado que le han puesto. Sí, pues bueno, ahí está ese caso. Vamos pues a otros temas, interesantes. Taiwán anda muy feliz porque va a recibir los HIMARS un año antes de lo esperado. Aseguran que Taipei recibirá los lanzadores M142 de High Mobility Artillery Rocket System, o los famosos HIMARS, que compró para Estados Unidos un año antes de lo programado originalmente. Esto es un anuncio que da el Ministerio de Defensa Nacional el día de hoy. El ejército va a recibir 29 HIMARS, un sistema de armas de ataques de precisión de largo alcance a partir del 2026, un año antes de la fecha original, que es 2027, después de que Washington acordara priorizar el envío de sistema de cohetes a Taipei para satisfacer sus necesidades. Este comunicado de prensa se emitió en la madrugada del miércoles, o sea, el día de hoy, para hacer público este aviso. Hay que recordar que en los sistemas todo lo militar tarda años en que se entregue, y obviamente con el problema ahorita de Ucrania, pues más. De hecho, muchos países pues no es que le den ahorita mismo el equipo militar. Por ejemplo, en el caso de Ucrania, les dicen, mira, yo estaba en la lista, yo sigo, te voy a mandar lo mío. Exacto. Pero no se puede entregar inmediatamente. Te adelanto en la lista. Te adelanto en la lista, cosas así. Porque la cuestión militar ahorita es muy, 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 muy tardada. De hecho, decían expertos que ahora es mucho más tardado que en la Segunda Guerra Mundial, por el nivel, chips, todo eso. Por el nivel tecnológico que tienen las armas en este momento. Exactamente. Pues bueno, ahí está el asunto. A largo plazo, en 5 o 10 años, vamos a tener a un planeta mega armado, sí, ¿no? la verdad que qué miedo. Pues sí, tremenda la situación en ese sentido. Vamos a otro tema importante. Actualización de lo que está pasando en la frontera con los migrantes, que pues se está poniendo bien complicada la cosa. Ya pues estamos a punto de pasar al día 11, donde se acaba el artículo 42 y se habla pues de movimientos de migrantes bastante importantes.
También ahorita Estados Unidos, salud, va a estar monitoreando con grilletes electrónicos a las familias de migrantes detenidas. Las familias migrantes que sean detenidas en ese país y soliciten asilo, salud. Soy alérgica a esta nota. Van a aportar grilletes electrónicos en lo que se deciden sus casos. Las familias, pues, van a ser tratadas básicamente como criminales, ¿verdad? O sea, ese es un tema muy, pues, de una visión súper conservadora que tiene ahorita Estados Unidos en ese sentido. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos ha dado esta información en un comunicado. Pues bueno, así está el tema. Vamos a otro asunto importante. ¿Qué más? Pues bueno, el día de hoy Perú acaba de decretar una emergencia sanitaria por dengue. Ahí lo comentaste. Bueno, entonces me paso lo que sigue. A ver. Bueno, hace unos minutos, no creo que lo hayas dicho porque tú no dices notas rosas. Luis de Llano fue condenado por daño moral contra Sasha Sokol. Esto es algo que dictamina el juzgado Tribunal Superior. Sasha Sokol, una cantante mexicana. Y actriz también, ¿no? Cantante, sí, actriz también. Hay que recordarla que salió en El Te regalo el mar. ¿Te acuerdas? Ella salía ahí. Okay. ¿No? ¿Cómo se llamaba esa novela? Ni me acuerdo. Era de Azteca. ¿Quinceañera? No, es mucho más nueva. Bueno, es nueva, ¿verdad? Del 2000. Pero ella es de la camada de Thalía. Sí, de Timbiriche. Ella es de Timbiriche. Sí, claro. Pues de hecho, cuando estaba en Timbiriche es cuando Luis de Llano dice que se volvió su novio, la verdad. O sea, estaba en chavita. Tenía 14 años, era una niña, 13, 14 años. Bueno, la cuestión es que el juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México lo ha condenado por daño moral a Sasha Sokol y a partir de ahora, porque de hecho, o sea, este tema ya no se hablaba, pero él lo saca en una entrevista con ¿cómo se le puede decir? Periodista, ¿cómo se llama? Comunicador, sí. ¿Cómo se llama? Jordi Rosado. Ahora podcaster. Ahora es competencia, el hijo de su maíz. Entonces, bueno, el día de hoy, Luis de Llano fue condenado por daño moral al violentar la dignidad e integridad física, intimidad y honor mediante sentencia dictada por el Juzgado Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y en la sentencia que fue dictada luego de que hubo pruebas y testigos que acreditaran que sí hubo una relación, pues que además pues era ilícita por la edad y asimétrica por la diferencia de edad y de rol jerárquico, porque él era pues el manager, ¿no? Básicamente, pues entonces se le declara culpable. Entre estas cosas que él va a tener que hacer, Luis de Llano tendrá que dar una disculpa pública, abstenerse a volver a hablar de lo sucedido y pagar una indemnización, que ya dijo Sasha Sokol que ese dinero se va a donar a una organización que brinde apoyo a víctimas de abuso sexual. Bueno, pues ahí está el tema, interesante. Pues la verdad es que ese tema pues no se hablaba, la verdad es que era no como hubiera pasado chisme, nada pero si lo presumió. Hubiera presumido, o sea, no le hubiera pasado nada a él, digo, pero pues como se le ocurre, ¿verdad? O sea, el ego. Exactamente. Vamos a otro asunto importante. Bueno, asunto importante, no sé, pero interesante, chistoso, no sé. Porque ha estado circulando una imagen de la ministra de Sanidad, ¿no? De Japón, ¿no? Ajá. Que es esta, ¿no? Supuestamente, ¿no? Caigan, chicos. No caigan, no sé quién, chicas, no sé quién será. Ese es el ministro de Sanidad. Una diferencia garrafal. Una diferencia enorme, ¿verdad? Por si de repente van a ver, no, que la ministra de Sanidad de Japón, que no sé qué. No vayan a caer como Ebrard cuando cayó con el actor porno de allá de España, ¿no? Sí. Que decían el científico mexicano. Sí, científico mexicano de 14 años o no sé cuánto ponen, o de 18 años, no sé qué, y era un actor. Bueno, otro también tema curioso es que ha llamado la atención, es el de la primer ministra de Finlandia. Para los solteros, pues está divorciada ahora mismo, anunció su divorcio y pues también se volvió noticia, incluso en medios, me da risa porque aparece en medios en español, o sea, nunca hablan de Finlandia. Pero la primera ministra, Oye, esa mujer decidió darle un vuelco en el 2023, ¿no? O sea, abandonó la presidencia,
Ahora se va a divorciar. ¿Qué onda con ella? Anda haciendo como que una limpia. Una limpia ahí, ¿verdad? Pues bueno, quién sabe, ¿no? ¿Qué andan haciendo? Pero pues también llamó la atención el día de hoy. Y pues nada, ¿no? Vamos a los comentarios, ¿no? Vamos pues. Muchas gracias a toda la comunidad que nos ve también en diferido. Vamos pues a ver qué se está comentando en estos momentos. Buenísimo, ¿qué onda? ¿Qué dicen? ¿Qué comentan? Dice, ese güey siempre hablaba y preguntaba relaciones. En la entrevista con Salinas, en lugar de preguntar de cosas políticas, le anduvo preguntando sobre si tuvo relaciones con actrices. Ah, Jordi Rosado. Sí, pues, pues claro, es que pues es lo que la suyo. gente quiere saber. Lo que, No, bueno, no, lo y es que lo el suyo. morbo que de la gente. Ajá, pero es lo suyo, ¿no? También, o sea, igual. No sé, nunca he visto una entrevista de... No se va a meter en cosas políticas ni nada. no, claro, no va a hablar de cosas políticas, o sea, sí, no. hasta lo donde le da. Dice, o hasta donde le dice, no, pues no puedes preguntar esto y esto. Sí, no, y a final de cuentas sabe que pues el tema del chisme de parejas, pues siempre va a traer rating, ¿no? Ahí está mucha gente viéndolos. Dice, pero no sabía que había entrevistado a Salinas, digo. No, ni yo. Dice Mister O, desde el video de Molotov, en el Carnal de las Estrellas, ahí estaba reconocido que era mañoso con las mujeres, ese vato. Ah, mira, no me acuerdo de esa. Dice, me gusta la sección de Pepito Chismoy y Astrid Sola. No, oye, ponme otro poder. Saludos Héctor Arroyo, saludos desde Puerto Rico. Dice, son mi fuente de información de noticias internacionales, ya que las de aquí solo dan lo que pasa en estas 4 esquinas, dice Héctor Arroyo. Saludos Héctor, que estés muy bien, muchas gracias. Felicidades a todas las mamás, muchas gracias por sus comentarios, espero que se la hayan pasado bien. Dice, hola a todos, dice Ana Vigi, felicidades a de todas las mamás amorosas de este chat. Dice, Pepe, ¿qué sabes de? Bueno, ya dijiste el temblor. Dice, urgente, dice, bueno, ya también lo dijimos, lo que dice Claudio. Sí. Sayuli, dice, aquí en Portales también lo dijimos. Iliana Reyes, saludos desde Torreón, Coahuila, tierra, tienen mucha tierra. Sí, mucha tierra, y mucha polvorón. Gente buena. Ajá. Sí. Saludos a Maritza Michelle Jiménez, muy buenas y feliz noche. Feliz Día de las Madres, perdón. Dice Adriana Melgarejo, ¿debe ser un volcán o no tiene nada que ver? Dice Adrián. No, pues acuérdate que se está hundiendo la Ciudad de México, sí, ¿no? Sí. Yo voy más por ahí, ¿verdad? Que sería como parte de los hundimientos que se están dando, cosas así. No sé qué opina la comunidad. Habrá que ver qué dice el Servicio Meteorológico, la UNAM, etcétera, en estos temas, ¿no? Dice Mercedes desde Tijuana, no sentimos aquí nada. No, pues no estoy muy lejos. Y no, pues que siga así. Saludos, Mercedes. Dice María Heredia, dice, hola Pepe, yo estoy en Coyoacán. Aquí se sintió muy fuerte, pero corto, y se escuchó un ruido fuerte en la tierra, dice María Heredia. María Heredia, saludotes. Pues sí, Dice Traidy Pun, dice, vaya que tembló muy fuerte y rápido. Saludos desde la Álvaro Obregón. Un jalón como ahí. Un golpe. Sí. Golpe. Lucila Estrada Valencia, saludos hasta Modesto, California. Saludotes. Dice Mercedes, no, Prigochi está vivo porque no está en ningún edificio con balcón. Exacto. Porque está muy lejos. Está en Bakhmut, o sea, está en la mera zona de guerra, o sea que, vamos, ahorita la tiene, está más seguro en plena guerra, en medio de un conflicto que tiene 8 meses, o no, como 12, 10 meses, que en Moscú, claro, o sea, en Moscú no la libra, o sea, la verdad es que se va a tener que ir a África o algún lugar así, yo sinceramente no creo, a no ser que tenga un grupo que lo esté siguiendo en Rusia, que lo esté apoyando, pero sí la veo difícil, la verdad, ¿no? Sí, yo sí la veo muy complicada, o sea, y la verdad es que con esto de que le dijeron que iba a ser traidor de la patria, si se iba, dices, ahora ya no tiene a dónde ir, básicamente, o sea, si huye, por decir, si decidiera huir de Ucrania, pues no puede ir a Moscú, o sea, no puede ir a Rusia, no puede ir a Francia, no puede ir a ningún lugar más que a lo mejor alguno que otro país africano que pueda que le abran la puerta momentáneamente. Sí, a país africano sí, porque tiene negocios, ahí tiene minas y tiene cuántos, o sea, está... Pero sí, o sea, ¿estás de acuerdo que sería algo momentáneo? En cualquier momento lo traicionan. Ah, pues sí. Pues sí. O sea, saludos a la Estrellita, ¿cómo estás? Dice, saludos a Tatiana Marín, ¿cómo estás? Francisco Raúl Márquez Infante. Dice, jamás está alojado en hospitales. Sí, jamás con H. Sí. Saludos. Sí. También anda aquí Roberta T. Cortés. Dice, se sintió bien fuerte el jalón. Dice, se sintió en la alcaldía Benito Juárez.
Bueno, ya lo sintieron. Ok. También saludos a Agustín Parra. Dice María Elena Onofre Zárate. Dice, hola Astrid, bien dicho, nunca dejamos de ser mamás, ¿no? Está cañón. Nunca dejamos de ser mamás. Alex que dice, ¿qué saben aquí del chat? Bueno, ya están hablando del chismo. Dice Alex que, caray, fue raro porque se sintió en una colonia y en otra del lado no. Dice Alex que. Ok. Dice Mistero, la Roma moderna está próxima a caer, dice Mistero con sus noticias apocalípticas, como siempre. La Roma moderna. Ok, la Roma La moderna. Roma es el fin del mundo. Yo me imaginé que la colonia Roma, no. y yo, pues, ¿qué está pasando? Como están con lo del sismo. Y dije, ¿qué está pasando en la colonia Roma? Y dicen es que la Roma y todas las que están por ahí, ¡no, hombre! Te están revolviendo ustedes ese tema. Estamos ahí revolviendo todos, ¿verdad? Sí. Dice, saludos dice, no hay confianza, dice LSG, no me da mucha confianza sus epicentros en la Facultad de Arquitectura y la Ingeniería del CEU, están al día, tendré que ir a ver qué dicen. ¿Qué dicen? Buenísimo, Alex. Chimis. No me da confianza esos epicentros. ¿Cómo? Los epicentros. En la facultad. El epicentro de Sky, el que mostrábamos ahorita. Pues bueno, ese es un epicentro que ahorita estábamos viendo que bueno, Ale me pasó ahorita, sí lo están reportando en Twitter ya varios también, pero habría que esperar a ver qué dicen, ¿no? Está interesante ese punto porque, pues digo, ha estado movido en general, o sea, enjambre sísmico en Baja California y California, el sismo de 7 en Tonga, ¿no? Y ahora pues estos movimientos interesantes. Dice, bueno, gracias Ale por apoyarnos aquí en la moderación, saludos, espero que te la hayas pasado muy bien, que hayas festejado muchísimo ahí. Y a Susana y a toda la comunidad. Julius, ¿cómo estás? Muy buenas. Chimis, Adazo, Breseca. A ver, levanten la mano. ¿Quiénes son mamás? No, pues por un aquí. montón, yo creo que todas. ¿Sí? Todas, no creo. Sí, todas, casi todas. Pero sí hay. Hay alguna soltera feliz, así como Soli. Yo creo que Soli es soltera. Quizá, capaz que no, capaz que es mamá que también. Tiene 10 hijos. No se valen los perrijos, No se valen los perrijos, No se valen. Ni los gatos, ¿no? No, ni los. ¿Cómo le dicen? No, gatijos. Gatijos. Ni los gatijos ni perrijos. Porque los perrijos y los gatijos, uno les ordena que hagan algo y generalmente te hacen caso. Y los hijos de verdad te sacan canas, entonces no se vale. Dice, bueno, hasta el pelo rosa sale. O sea, hasta el pelo. Esto ya, no crean que es. Esto es ya de plano. Dice Elsa Tamés, buenas noches, Pepe y Astrid. Solo quería felicitar a la madre increíble, trabajadora y encantadora, que eres genial. Ay, muchas gracias, Elsa. No me gusta leer flores para mí misma, pero muchas gracias. Es costumbre familiar, es mala costumbre familiar. Y ahí está, Daku dice que es soltera. Ahí está. Daku soltera. Sí, él es mamá. Yo solo de perrito, dice Yolux. Bueno, Yolux sí vale. Porque es aquí de la comunidad. Dice, fíjense que anoche, como a las 11 p.m, sentí un jalón estando en la computadora y un leve mareo. Dice, Breseca, ¿en dónde, Breseca? Dice, yo no tengo hijos, dice Breseca. Dice, a mí y a mi mamá no pudieron venir a visitarnos porque salimos positivos de COVID. La chimis. Pues cuídense, fíjate. Oigan, pues nosotros salimos a dar varias vueltas y pues no había gente en restaurantes ni nada. También salimos muy tarde. Yo que no, pero también creo que porque es entre semana. Yo creo que lo van a pasar el fin de semana los festejos, ¿no? Sí, puede ser. Pues sí, Pero sí, mucho mamá en la plaza comercial ahí como que abrazándose, como que yo se vi pusieron de verse abuelitas, ahí. ¿verdad? Abuelitas, sí. Muchas abuelitas. Pues que yo creo que las mamás ahorita en pleno miércoles a lo mejor están o trabajando o en los festivales de los niños. También, es que hay esos festivales, escuelas. Dice Juan Carlos, feliz días de mayo, Astrid. Dice, no creo mi perrito, dice Juan Carlos Sánchez, dice, Daku, dice, no creo mi perrito es como niño rebelde, más cuando envejecen, dice, o sea que él no hace, sí, bueno, sí. Hay algunos que son bien tremendos. Se vuelven tremendos, pero no es lo mismo, no te sacan las mismas preocupaciones. Fíjate, Lucila, dice, yo soy mamá orgullosa, abuela y bisabuela. Lucila, felicidades a todas. 1, 2, como 3, felicitaciones. Triple felicitación para Lucila Estrada. Buenísimo. Dice, yo tengo 5 hijas y 6 nietos. Oye,
Pues a ver, ¿quién será el que tiene más hijos o más No, hijas? pues ahora mejor saquen la apuesta. Yo creo que, mira, ahí está, entre Elsa y Lucila por ahí. Dice, felicidades Astrid por lavar la ropa de los trastes. Ah, te está Pinta, molestando. yo no pinto. No pintas. Nada más me pinto el cabello, Cambiar lo los focos, máximo. lavar los chones de consejo, tender camas, lavar Sacar a pasear los perros. lavar el auto también. Lavar colchones. Dice, yo disfrutaba mucho los festivales de mis hijos. Dice Tapatía, ¿cómo estás, Tapatía? Saludos. Muy hay buenas. mamás que les gusta y mamás que no. Sí, hay hay mamás todo. que se estresan mucho. Bueno, yo las oigo que se estresan, ¿verdad? Sí. Pero muchos les gustaría que en vez de aquí, por ejemplo, muchos dicen, y creo que es buena sugerencia, muchos dicen, es que ese día nada de festivales, lo que deberían de hacer es, porque muchas veces llevan las mamás, los dejan al festival y luego acabando el festival se regresan con los barcos, ¿no? Y es lo que muchos de que, ay, güey, pues ya, o sea, no tuvimos ni la hora, ni las horas que están acostumbradas a tener libres sin los barcos. Claro. Entonces muchos dicen, debería ser normal y que nos regalen un día en el spa. Y Pues me parece sí, una excelente pues sí. idea, ¿verdad? Hay Pues que sí. te manoseen los pies. Algo de emoción. Pero sí, sobre todo creo que cuando son chiquitos, muy chiquitos es cuando se disfrutan los festivales, porque ya cuando están como de sexo, yo creo que ya los barcos ya no quieren salir, les da oso, ¿no? Pues sí, No igual, los visten de igual. rumberos, o sea, pobres niños. Saludos, Ale, dice, trabajando, dice Ale. Oye, ¿a tu niño todavía le hacen festival? Esa es la duda. Bueno, ¿hace festival? Todavía, no, quién sabe, vamos a ver. Está Feliz muy día a grande. todas las mamás. Saludos, Juan Carlos, muy buenas. Dice, a ver quién más está ahí. Dice, necesito un spa. Es lo que necesitamos todas, un spa. Ándale, eso es Un día en el spa, una buena manoseada a los chamorros, a los pies, a los... Si tienen juanetes, no sé qué sean, pero siempre veo que se quejan de que eso. se quejan de eso. Bueno, pues ahí está, ¿no? O sea, No es verdad, no es verdad. No, fíjate, no me había caído el saco, pero ahora ya me está cayendo. Pero lo digo, una sugerencia. Ok. Pepe siempre se queja que yo nunca digo sugerencias. Entonces Sí, es nunca que no, sabe o sea, qué no, regalarme. sí, o sea, yo sí digo, soy bien claro, o sea, de que... No es claro, es hostioso. Necio. Sí, no, la verdad, sí, cierto. Años. O sea, de que yo, o sea, necesito, vamos a decir, una navaja suiza, ¿no? Que son súper mega prácticas si no tenía una. Y yo, híjole, una navaja suiza estaría bueno. Un día esto me voy a comprar una navaja suiza. Y así estoy, pero como, o sea, Años. es que yo la verdad me estreso mucho cuando quiero comprar algo porque no sé qué fregados comprar. O sea, lo único que estoy seguro es que lo que compre va a estar mal. O sea, a no ser que me sugiera directa o indirectamente, pero sí necesito esa sugerencia. Y y ya. Ahí comento mi comentario. Años de la vida. No, con el anillo, con el ¿Cuál reloj. ¿Cuál Estuviste reloj? años. No, Dice Elena Contreras, antes en los festivales los niños cantaban Señora de Denise Calaf y ¿Cuál es las esa? mamás y yo no la conozco esa, perdón Elena, no sé cuál sea, Señora de Denise Señora, Calaf. ¿de las 4 décadas? No, eso es de Espero que no sea eso. No, dice, no, antes ya no, ya está en seco, sí, ya está muy Ya está grande, ya está Dice, grande, sí. yo me acuerdo hace unos años donde trabajaba, llevaban un show en vivo solo para mujeres y no me dejaron entrar. Pues no, es que tienes que ser mamá, tienes que pasar cuota, Daku. Dice, yo sí extraño esos tiempos, dice Tapatía. Dice Susana, yo disfruté la música de mariachi en el TEC. El último en la escuela de mis hijas porque una sale de prepa y otra se titula, dice Susana Flores. Muchas felicidades. Hombre, qué padre. Uh-huh. Qué padre. ¿Qué más? Dice, ¿Qué más comentan? yo entre ellas, dice Elena Contreras, yo entre ellas, que antes de los festivales... Ah, tú también llorabas. Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, pues digo, no fui a muchos festivales, pero al festival que alcancé a ir, Sí. que estaba embarazada aparte, ¿verdad? Sí, estaba bonito. Sí chillé cuando pusieron la mamá. Porque, ay, así toda panzona. El niño ya cante y cante, pues claro, sí te da chillazón. Dice Daku, Astrid, esa no fue una sugerencia, fue un golpe al hígado. Dice Elizabeth Luna, antes los festivales eran bonitos, los bailables, los juegos con las mamás, las rifas para ganar electrodomésticos. Yo hacía todo escondidas para sorprender a mi papá, mi mamá. Ahora ya nada, solo la felicitación, dice Elizabeth Luna. Ay, yo me acuerdo perfecto de me da mucha risa porque te mandaban, van a hacer, por decir, un mandil
para Sí. tu mamá, pero pues tu mamá tenía que comprar el mandil, tenía que comprar la pintura, o sea, y está tu mamá toda mal viajada porque ahí la traes por todo el centro buscando acuerdo. todas las cosas. Íbamos a darles, amigos y yo íbamos a darles serenata a las mamás. Nah, está bueno. Varios años hicimos eso. Y no, un despapalle, era súper divertido. Íbamos todos en una camioneta en la parte de atrás. Una vez ya nos andábamos cayendo, ¿no? Un despapalle, pero lo llegabas y con batería y todo, o sea. ¡Hala, bien Sí, pros! sí, todo bien proce, sí. Y llegábamos y órale, que 3, 4 canciones y vámonos a la siguiente, y así andábamos. Sí, estuvo divertido. Dice Marilena Onofre, dice, te mereces buenos deseos ya que mis hijos y yo los vemos y nos gusta mucho cómo nos tienen informados. Muchas en este gracias. día muchas mamás se la rifan en preparar comida a sus hijos y demás personas. Claro que sí, María, Claro. la verdad que sí. Dice, es neta que no saben quién es Denise de Calafe, es la que se parece al de Maná. No sé, Adazo, no sé quién sea. Dice Alex que ustedes salieron disfrazados de algún festival cuando eran niños. Yo me acuerdo de uno en kinder. Sí se parece al de Maná. Ala, Se parece un bueno. sí se parece. parece un buen. Creo que de abeja. Fui abeja o mariposa, no estoy seguro. Quería hacer una y me dieron la otra. Eso sí me acuerdo. Yo no me acuerdo de eso, fíjate. No me acuerdo. Es la única que me acuerdo que me había disfrazado. Pero generalmente yo no participaba en los festivales del Día de la Madre porque mi mamá no iba a ir. Entonces me decía mi mamá, no, ni vas a participar porque yo no voy a ir porque yo estoy trabajando. No participaba. Pero, porque tu mamá no está dando clase ahí, ¿o? No, ok. cuando estaba en la otra primaria. Ok. Entonces, como que le daban la opción, yo creo, no sé. Pues sí. Dice Mistero, qué bueno que ya casi nadie pone esa de señora, no sé cuál sea. No Voy sé a tener cuál que sea, escuchar sí. ahorita. Dice Daku, le pregunté a mi mamá que si quería que le regalara algo y me comentó que quería un polo norte en casa por el calor. Para regalar un clima. Un clima. Digo, depende del presupuesto. Si no, pues un abanico de esos de mano. Pero algo que eche un abaniquito, algo. Sí. Pero sí, no, ya me imagino el calor. Sí, este año se van a vender muchos climas. Va a ser buen negocio. Ajá. ¿No? Instalación de climas, limpieza y mantenimiento de climas y todo ese tipo de cosas. Abanicos, ¿no? Dice Elizabeth, yo bailé la de Sigan al Líder con mi fan de Chacrepe, ya tenía 12 años, qué recuerdos. Dice Doku, pues un mariachi que no sea a las 3 de la mañana porque no me dejan dormir, dice Doku. Es brasileña, radica en México, dice Tapatía. Ah, ok, miren, vamos a ver, porque no la conocía. No, Nunca hemos no. oído esa canción tampoco, o sea, como que... A lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor sí lo crees. Es ella, pues parece un chorro al de Maná. Sí. Ok, no, pues bueno. Ah, ya sé, ¿cuál es? ¿Cuál Claro. es? ¿Cuál es? Dice la canción que dice, a ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio, a ti que cargaste tu vientre de dolor y cansancio, a ti que peleaste con uñas y dientes. Claro, es súper famosa, Nunca la he siempre la pone. Sí, a ti que me diste tu vida y tu amor. No sé Señora. Sí, bueno, no me acuerdo de la parte de señora, pero sí me acuerdo de ese A ver, párrafo. voy a poner aquí. Un pedacito, me acordarte. Dice, es muy hermosa su canción, Denise es un ícono del 10 de mayo, busquen sus memes. Dice. Ok. Pues hay que buscarla. Veo que la canción tiene 7.8 millones de vistas. Digo, creo que sí, en esta época las vistas se van a disparar, Sí, ¿no? claro, de esa va a canción. decir la señora, ya va a ser 10 de mayo. Ya me va a llegar el cheque gordo de YouTube. Sí, pues sí. Oye, sí, imagínate. A ti, mi señora. Es como esta... Tu nombre ¿cómo se es llama? mi madre. ¿No te acuerdas? No, y lo estoy escuchando y no. La de Navidad, ¿cómo se llama? La que es bien famosa también. La canción que todos los años se repite. Ah, la de Mariah Carey. Mariah Carey. Claro. Ella recibe un cheque de no sé cuánto dinero un dineral. Claro, cada Navidad. Segurito su cheque porque todo el mundo usa esa canción. Ah, claro, ya te acuerdas. Sí. Es que estaba en la introducción. No, cómo no, sí. Sí, claro, no es de huevito. Está guapa. Sí. Está guapa. Ella es brasileña, entonces, fíjate, bueno, en la canción no se le escucha el acento, sí. No se la escucha. Excelente, fíjate, no sabía. Pues vamos a despedir porque pues Astrid... A mí también la que me encanta. Tiene que seguir festejando. La que me encanta, digo, no es el Día de la Madre, es la del Día del Padre. Está muy bonita, sí, también siempre ¿Cuál? la ponen la papá, hoy quiero decirte amo. Sí. Está súper bonita, no sé de quién sea. A mí me gusta la otra, la de viejo, ¿cómo es ¿Sabes cuál? Es una de que
como que están cantando. No, ¿cuál es? El árbol. O sea, una que le habla al papá, o sea, padre, mi querido. No, Este, Si necesita, no, cántale, Pepe, cántale. Es que, ¿cómo es? Viejo, mi querido viejo. No me suena. ¿Cómo no te va a sonar? A ver, cántala más. Viejo Paulino, no. Dice viejo, mi querido viejo. Ahí está, Pues, viejo, yo creo mi que se querido llama viejo. así. Me acuerdo una de un árbol que dicen que en el árbol y que. Así Viejo, mi que. querido viejo. Casi creo que. Ahora ya caminas lento. No ¿No la te acuerdas? conozco, no la conozco. No, está muy bonita. Está muy nostálgica. No soy fan de ese tipo de canciones, pero esa está muy Es un bonita. buen tipo, mi viejo. Es un viejo, buen mi tipo, querido mi viejo. No. Exacto, sí. Es que en mi caso estaban bloqueadas las canciones del Día del Padre. Ah, pues sí, es que había broncas ahí, Había hombre. broncas y cuando no hay papá, pues no hay canciones del Día del Papá. A ver, ¿cómo dijo? Es mi querido viejo. ¿Cómo? Dice, Mi querido viejo, aquí está, mira. eso. Es un buen tipo, mi viejo, trin, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga. No me acuerdo cómo va. Pero dice, de tanto venir andando, yo lo miro desde lejos. Pero es como que es un papá ya grande, ¿verdad? Sí, ya grande, sí. Más bien un papá abuelo, ¿verdad? Pero pues, está bonita la canción. ¿De quién es la canción? La canta Vicente Fernández. Esa no me la sabía. ¿No? Bueno, la papá que yo canté es la de Timbiriche. Sí, está bonita, sí, me acuerdo cuál es eso. Sí, está muy bonita, a mí me gusta mucho, está muy tierna. Sí. Le voy a poner el Día del Padre a todo volumen aquí. Eso, no vas a poner la de viejo, mi querido viejo. No, cuando sea, la de papá. Cuando sea viejito, entonces ya cuando sea viejito me la te voy a poner la de amigo, yo te invito una copa. Porque esa me encanta. Bueno, pues me la pones también, eso. Dice, en Twitter estuvo en tendencia el ratón vaquero y muchos videos de todos bailando por el Día de las Madres, aunque yo sabía que esa canción se usaba el Día de las Madres. Oye, pero ¿cómo es posible que, o sea, esas canciones ya eran viejas hace 20 años y todavía las siguen poniendo? Qué pues raro, ¿verdad? ¿Por qué no actualizan? No, son himnos populares, ¿verdad? Dice... Y cuando ese Día del Padre apenas dices felicidades y ya cero festejos. Siempre se quejan los papás de lo mismo. De que a nosotros nadie nos trae, no sé, tanto rollo. Bueno, o sea, eso ha cambiado, ¿no? Eso ha cambiado. Sí, yo creo que sí está cambiando. Ya he visto varios de que hacen festivales para el papá en escuelas, aquí en primarias. ¿No has visto los videos? No. Y están los papás así. Todos aburridos. Qué aguados. Ajá, a mí lo que me encanta, por ejemplo, en la escuela donde estaba nuestro hijo de niño chiquito, estaba bien padre porque se organizaron un triatlón, ¿te acuerdas? Sí, estuvo bien padre. Participaban los papás. Era un triatlón súper chiquito, pero exacto, participaban los papás, entonces... Así ahí sí los papás se ponían bien locos. Sí, corrías o sea, luego el niño subía a la bici y tú de que vamos, tú puedes. O sea, digamos que entendieron el nicho. O sea, sí, no queremos estar sentados ahí escuchando una canción. No. Pero eso estuvo muy bien organizado, estuvo bien divertido y al final, pues todos ganaban, la verdad, ¿no? Todos ganaban, primero, segundo, tercero, y luego iban como de 3 en 3 compitiendo y todos ganaban un lugar. Y estaban bien emocionados los niños y bien emocionados los papás y... Dale. Sí, les encantó a los papás porque les daban su medalla y todo el rollo. Y se metían así, tiraban a la alberca, nadaban tantito, pero no era alberquita chiquita, ¿no? Y luego la bici, o sea, las bicis con rueditas algunos, ¿verdad? O sea, es como que... Dice Lucila Estrada, mi papá y yo la plantamos al límite del patio donde terminaba la casa, es de Piero. Sí, yo me acuerdo de algo de esa canción, pero no como que me acuerdo perfecto, ¿no? Sí, de Piero, no sé quién es Piero, a lo mejor es famoso. Sí, dice, en el cono sur así se le dice a los papás, mi viejo o mi vieja, dice. Entonces no es necesariamente de alguien grande. Bueno, pero como dice, caminas lento. Sí, sí se refiere a alguien lento. Sí, es alguien dice, Pepe pone un corrido tumbado, le va a poner la de, oye, compa. ¿Cómo es? No, chingada, de estarlo escuchando tanto. Oye, compa, Ya viste, esa que baila sola. Sí, ponme esa para echarme la botana. Dice Adazo, pero hoy fue trend de todos los adultos, nosotros bailando el ratón vaquero, sobre todo por el mame, dice Adazo. Está buenísima sí, eso es lo mejor de la canción del Peso Pluma. Digo, o sea, tiene un ritmo interesante, pero las trompetas... Y la guitarra está muy bien, hay un director de cine que usa esas mismas trompetas. ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas? Ay, se me fue el nombre. Es un
¿Ucraniano? ¿Es ¿Dónde ucraniano? fregados es? No. Pero No. digamos que ese tipo de música es bien famoso por él. Bueno, por su cine y entonces pues ¿Estás escuchaba la la música. película? Ah, Ay, qué tenía mal. varias. Sí, pero esa película en específica. Chingüete, después está qué mala onda. Es más, esa va a ser recomendación. Nomás deja que nos acordemos. El otro día lo estamos platicando y nos acordamos y Sí. ahora no. De hecho, teníamos el soundtrack. ¿Te acuerdas? Teníamos el soundtrack de él. Sí, lo tenemos. Porque está buenísima las trompetas, Sí, como las ya usan. vamos a poner esto porque no estamos dando información porque no sabemos de quién estamos. No, pues está bien, vamos a dejarnos con la duda. Es de Oigan, Yugoslavia, era de Yugoslavia. A ver, déjame Sí. decir, director. A ver, Ya, yo lo voy a dar. Yugoslavia. Yugoslavo. Famoso. Emir Kusturica. Emir Kusturica. Emir Kusturica, pero él no hace la música. No, claro, no. La música que él pone en las películas, las películas. Él no la hace, no. Hay una película Póngale que así. se llama Underground. Buenísima ¿Cómo se nos la puede olvidar el película. nombre? Underground. La música tiene el mismo juego Sí. con las trompetas y la guitarra que la canción de Peso sí. Pluma de Ella Baila Sola. Todo el soundtrack está buenísimo, la película está buenísima. Claro, imagínense, es Yugoslavia en los 90s, 80s, o sea, con toda la crisis, Sí, con tiene toda la una situación. onda así muy alocada, ¿verdad? Súper locas las películas de él, pero muy entretenidas, muy juguetonas, muy chistosas, como de repente lo malo del cine, cierto cine independiente europeo, es que quiere ser demasiado intelectual Sí. y se pasa de lance y suele ser lento y aburrido y así. No, este es rápido, es con mucho ritmo, música, Mira, les voy a decir divertido. la sinopsis súper rápido para échale, que se animen a verla. La historia es durante la Segunda Guerra Mundial, crean un búnker donde están escondidos, Ujú. pero ya pasó la guerra y ahí lo sigue teniendo el vato. Es como un humor negro, está muy divertida. Los tiene controlados haciéndoles pensar que la Que- Segunda Guerra sigue. Que sigue, ¿verdad? sí, Entonces, exactamente. por eso los tiene underground. Ajá. Él prefiere tenerlos abajo porque sabe que abajo son como sus esclavos, por así decirlo, Ujú. ¿verdad? O sea, sí, es una parodia. Es ¿no? una parodia, está bien Eh, divertida. Dice, pero hoy, aunque dice, la secundaria de mi hija hacían lo mismo, el Festival del Padre y de las Madres, hacían lo mismo. El mismo día, el Festival de los dos, ¿no? O sea, ellos hacían 2 por 1, bye. En la escuela de mis hijos, el Día del Padre hacen actividades físicas, también dice Elizabeth. También, ándale, Yo qué conozco un padre. papá soltero que desde que su hijo está en la primaria, él va hasta los festivales del Día de Madre, además del padre. O Qué sea, él va a bien, los dos. qué bien, pues Muy sí. bien. Y dice, újule, como cantantes mejor díganle ahí. Ahí, pues por eso no somos cantantes. Pues ¿verdad? no. Bueno, fácil. Podríamos armarla y ser famosos en las canciones. Pues digo, ¿cómo canta el de Peso Pluma? También. Él mismo dice que no sabe cantar y la verdad es que, o sea, lo padre de él es su estilo, ¿no? O sea, que le pone un estilo muy único, ¿no? Entonces ahorita más bien no es tanto que tengas buena voz, sino que tengas un estilo muy marcado. Bueno, de mis cantantes favoritos hay varios que la verdad es que no cantan muy bien. Ujú. El chiste es que seas creativo en tu estilo, en tu forma mezcla, de... ujú. Sí, en tu mezcla, exacto. Ajá, dice Ada Sola, de Peso Pluma se llama Ella Baila Sola, sí. Y en realidad no es de él, sí, no es de él. No, es de este chavo de Eslabón Armado que estaba ahí llorando, que no le dan. Pero es que de verdad que El que es llama la atención, ridículo. el que llama la atención es el otro, es el Es Peso el que llama la Pluma, atención, pero es ridículo que se esté quejando porque él está recibiendo regalías a montón. O sea, se está llorando y secando con billetes. O sea, que no sea chillón. Dice, No, pues, o sea, así no se llama la atención. O sea, más bien aprende por qué está llamando la atención el otro. y que ¿verdad? tú le metas, ¿verdad? Y Igual. aplícate en entender que, pues, ahorita ya no nada más de cantar así nomás. Tienes que ser distinto, ¿verdad? Ser, pues sí, diferente, ¿verdad? O sea, y divertido. Porque lo que veo que tiene Peso Pluma es que es divertido. Mm. Podrá gustar o no gustar, pero es divertido. Tiene como un cierto humor. Incluso Ajá, cuando como habla que y todo. se ve que no se toma en serio. Y eso muchas veces pega más, ¿no? Es más atractivo que ver a alguien. Por ejemplo, hay otros cantantes mexicanos como el que supuestamente iba a salir en el soundtrack de, ¿cómo se llama? El superhéroe que es afroamericano. ¿Cuál El último, el donde salió mexicano. El último que salió mexicano. Black Panther. Black Panther, sí. Black Panther. Iba a salir un músico y se desgarró la camisa, que porque su música nomás lo usaron. O sea, cuando se ponen ese plan de víctimas, caen gordos. Caen bien gordos, de verdad. Otro ejemplo así como medio distinto, el de Gangnam Style. O sea, Gangnam Style básicamente, o sea, es un coreano gordito.
O sea, totalmente distinto a lo que sacan en productos de música coreana, que son siempre flaquitos que bailan. Baila y baila muy bien, baila muy divertido, pero en lugar de ser el típico flaquito todo operado, pues es un cantante chistoso que estudió, por lo que entiendo, creo que en la Universidad de Boston, una cosa. Él es músico profesional, pero dijo, pues de eso no se vive. Bueno, sí se vive, pero no tan bien como él quería. Dijo, vamos a divertirnos. Hizo una canción que pues es un ícono, la de Gangnam Style y otras más, digo. Pero sí se me hace, bueno, neta que voy a cambiar de profesión, voy a ser músico yo. Sí, eso sí, o sea, si no fuera por Peso Pluma, sus regalías estarían por eso. Sí, debería estar súper agradecido. ¿Algún representante que me quiera ayudar aquí para cambiar? Pero vámonos, porque Pepe ya está empezando a alucinar que va a ser cantante. Oye, ustedes lo acaban de escuchar. Eso no va a pasar. Está bien interesante. O sea, es que vivimos en una época en la que incluso, no sé, en cualquier edad puedes cambiar tomar un giro y hacerlo. O extender tu carrera hacia donde tú quieras. En lo que contamos del futbolista japonés, 56 años, ¿sí? 56 años y todavía jugando a nivel profesional. Pero lo más loco es que, y eso no, creo que tú no lo viste, no leíste la nota, ¿sí lo leíste? No lo leí. ¿Te acuerdas de esta serie de anime de fútbol? ¿Cómo se llama? Sí, que está un personaje, el personaje principal está basado en él. ¿Cómo se llama? Supercampeones. Supercampeones. O sea, la serie de Supercampeones. Benji Super no sé qué. Está basado en él porque él es una estrella desde aquel tiempo de fútbol. Y ahora jugando en Portugal, ¿no? O sea, al rato va a estar, no sé, a los 70. No sé, digo, es que es impresionante. Y ves el físico, es impresionante también de este jugador. Sí, pero bueno. Es que no escuchaba Peso Pluma. Escucha nada más la de Ella Baila Sola. La verdad, yo las demás no me gustaron tan X. Pero esa está buena. La verdad que sí está buena. Dice Tapatía que van 10 réplicas. ¿Te refieres a la Ciudad de México? Sí. Ahorita lo checamos, Tapatía. Saludos. Ale Estrellita, muchas gracias por apoyarnos aquí en la moderación. Felicidades a todas las mamás. Muchas gracias por acompañarnos. A toda la comunidad que es miembro, pues un súper gracias, ¿verdad? Y a toda la comunidad que está suscrita, también muchísimas gracias por eso. Un fuerte abrazo, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal informativo a través de un super chat o haciéndote miembro del canal.